los siguientes días. Nos vamos ahora a más información y nos vamos con un asunto importante porque de repente se nos olvida que pues estamos bajo amenaza permanente de aranceles. Entonces, el día de ayer, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, que ayer estaba festejando su cumpleaños en la Cámara de Diputados, aseguró que existe un avance del 90% en las negociaciones respecto a los aranceles de Estados Unidos que se podrían imponer a México a unos días de que ya acabe ese plazo de los 90 días que se acordó en agosto entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea que otra vez vamos a entrar a ese terreno que no nos gusta. Respecto a que si México está preparado para un escenario adverso en esta negociación, aseguró que sí. No obstante, explicó que el panorama es muy distinto al de hace unos meses, ya que a la par se está realizando la consulta previa para la revisión del Tratado de Libre Comercio, el de Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, y que pues en esa se va avanzando con funcionarios de los tres países. De igual manera, se refirió a los aranceles al acero y al aluminio, esos que sí entraron en vigor, y dijo que se le han presentado a Estados Unidos diversas propuestas y están a la espera de que el país vecino del norte emita una respuesta. Vamos a escuchar parte de lo que comentó. Y en este momento yo diría, bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué punto estamos? Bueno, en primer lugar estamos en el objetivo que nos fijó la presidenta Claudia Sheinbaum de que tengamos la mejor posición relativa respecto a todos los demás países. Es decir, México ha conseguido buenos resultados en eso respecto a los demás socios comerciales de Estados Unidos. Claro que todavía no concluye, pero en donde estamos, ahí es el punto exacto. Respecto a los 90 días, al plazo que se dio, que ya estamos a pocos días, estuve en Washington el día jueves y el día viernes de la semana pasada. Esto es la conversación, para que tú tengas una idea, más o menos 85. Y yo diría que tenemos un avance muy importante. Prácticamente de los elementos que estamos conversando previos a la revisión del tratado, tenemos un avance alrededor del 90%. México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. Nuestro objetivo, la meta es que cuando inicie la revisión ya no estén en la mesa. Les acabo de informar a las diputadas y diputados con más detalle de este proceso. Ahí es donde estamos ahorita. Soy optimista razonable respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas. Sobre una negociación bilateral también me lo preguntaron los diputados, si lo veía yo esto como factible. Les decía yo que por supuesto que en un tratado de esta naturaleza hay temas bilaterales distintos. No siempre discutimos los tres países los mismos temas. Sería imposible y no es factible operacionalmente. Pero la estructura del tratado, como ya estamos en consulta, y lo hicimos de manera coordinada a los tres países, todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado va a seguir ese camino trilateral. Dice que hay un avance del 90% en esta negociación con Estados Unidos y veamos qué es lo que vaya a pasar. Poco a poco nos vamos a ir acercando también a otra vez a ese momento en el cual esperar que Donald Trump pues se levante de buen humor y diga, sí, está bien, ya aceptamos esta negociación, este trato. Esperemos que en esos 3 meses que hubo de diálogo pues hayan llegado a un acuerdo muy interesante y sobre todo lo que vaya a pasar también el siguiente año que viene, la revisión de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Vamos ahora con un texto muy interesante que se va a publicar en un ratito más aquí en sinembargo.mx, porque en la semana pasada, después de que The New York Times informó que el gobierno de Estados Unidos había rechazado una supuesta oferta diplomática de Nicolás Maduro para destensar la relación, ofrecía en ese momento y supuestamente los yacimientos de petróleo y minerales de su país a empresas estadounidenses, el periodista Jonathan Blitzer de The New Yorker le preguntó a un alto exfuncionario de la Casa Blanca si era descabellado imaginar una invasión estadounidense real de Venezuela. A Venezuela, su respuesta por ahora fue afirmativa. Dijo que una verdadera invasión total requiere probablemente 60,000 efectivos terrestres, más de los que tiene actualmente. Y cito, eso no quiere decir que Trump no aceptaría alguna operación o presencia para llamar la atención. Ese es más su estilo,
Bueno, lo hemos visto en estos meses también que Donald Trump ha utilizado el espectáculo como una de las herramientas para hablar de política y para presionar también a ciertos gobiernos. El texto del periodista se llama El verdadero objetivo de la guerra de Trump contra los barcos narcotraficantes. Allí se cuenta cómo el presidente de Estados Unidos ha querido bombardear México desde su primer mandato, pero ha habido una serie de complicaciones y además también a esto se suma la negativa directa de su gente más cercana que ha tratado de disuadirlo. En el texto se lee: durante su primer mandato, Trump preguntó a sus asesores si Estados Unidos podía lanzar ataques militares contra México, basándose en la premisa de que el país era el principal responsable del problema de las drogas en Estados Unidos. Trump le dijo en su momento a Mark Esper, su anterior secretario de Defensa: no tienen control sobre su propio país, aquí en México. Esper escribió posteriormente en sus memorias que Donald Trump había preguntado repetidamente si podía lanzar misiles a México para destruir todos los laboratorios de droga y propuso que, de ser necesario, se pudiera hacer de manera discreta. Trump incluso dijo: nadie sabría que fuimos nosotros. De esta primera parte podemos sacar esa primera conclusión de que Estados Unidos y en concreto Donald Trump no es una persona que cuide las formas, ¿no? O sea, de esta primera parte se desprende que incluso a escondidas o sin firma, Estados Unidos buscaría o buscó atacar a México con misiles. Sigue este texto al que le estamos dando lectura íntegra. Trump finalmente se vio obligado a ceder tras la férrea oposición del Departamento de Defensa. El gobierno mexicano era el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado influyente para limitar la expansión de la migración regional. El texto de The New Yorker dice: sin embargo, a principios del 2023, la perspectiva de medidas drásticas se estaba convirtiendo en una postura cada vez más común en el Partido Republicano. Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes presentaron, pero no aprobaron, una autorización para el uso de la fuerza militar contra los cárteles y argumentaron que el gobierno federal debería designarlos como organizaciones terroristas extranjeras, algo que finalmente ocurrió tras la llegada de Trump. También se planteó añadir el Tren de Aragua a esta causa. En particular, fue una consecuencia de la campaña presidencial del 2024. En agosto, tras la viralización de un video de un complejo de viviendas en Aurora, Colorado, que mostraba a hombres armados presuntamente pertenecientes a la pandilla del Tren de Aragua, Trump comenzó a hablar constantemente de ese grupo en específico. Venezuela, entonces, se atravesó en los planes de Donald Trump, y una vez de regreso al cargo, cita The New Yorker, Trump quería ver una acción militar más drástica en el escenario internacional. Una fuente cercana al gobierno de Trump le dijo a la revista que ha habido un impulso, una energía para hacer algo agresivo y diferente. Tenía que llegar a alguna parte, íbamos a empezar a matar a miembros de los cárteles, pero existía la sensación de que si empezábamos a actuar con mayor intensidad en México, eso tendría consecuencias de segundo y tercer orden que serían nefastas. El gobierno mexicano, dice la revista, por su parte, se mostraba discretamente cooperativo en la frontera y la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, lograba equilibrar la oposición pública a Trump con una mayor flexibilidad en privado. Venezuela, en cambio, era un objetivo diferente. No había un riesgo directo porque Venezuela no está en nuestra frontera, declaró la fuente a la revista. Maduro ha atacado con saña a sus oponentes políticos y ha presidido el colapso económico de Venezuela. Durante la última década, casi 8 millones de personas han huido. El 10 de octubre, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz. De inmediato se lo dedicó a Trump, a quien lleva años intentando reclutar para derrocar a Maduro. En su momento, María Corina Machado declaró a Donald Trump Jr. en febrero que todos sabemos que el jefe del Tren de Aragua es Maduro. De ahí viene, pues, gran parte de la campaña. Este texto de Jonathan Blitzer apunta que el régimen ha creado, promovido y financiado el Tren de Aragua. Bajo el gobierno de Maduro, añadió, el país se ha convertido en un refugio para terroristas, cárteles de la droga y grupos como Irán, Hezbollah, Hamas y China. También este texto de The New Yorker cuenta que desde enero,
Dos facciones dentro de la actual administración del presidente Donald Trump han estado en conflicto abierto sobre cómo manejar a Nicolás Maduro. Una de ellas, citamos este texto, liderada por Marco Rubio, quien es el actual secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional. Él quería un cambio de régimen, o en su defecto, una política de mayores sanciones, aislamiento diplomático y más amenazas. Richard Grenell, enviado del presidente para misiones especiales, representa el otro bando, la otra esfera que busca acciones distintas. Es más conciliador en todo este asunto venezolano. En enero, Grenell viajó a Caracas para reunirse con Maduro. Mantuvieron negociaciones discretas sobre la liberación de estadounidenses que habían estado recluidos en cárceles venezolanas y también la posible flexibilización de las restricciones a las exportaciones petroleras del país, algo que el gobierno de Joe Biden había comenzado a hacer. Un resultado notable de dicha diplomacia fue que Venezuela comenzó a aceptar deportados de Estados Unidos, cuenta la revista, algo a lo que el gobierno de Maduro se había resistido durante años. Pero en agosto, los de línea dura comenzaron a ganar. Alguien con conocimiento de las deliberaciones internas le dijo al periodista de The New Yorker que el cambio pareció marcar una victoria para Rubio, pero el cambio no reflejó tanto la influencia de Rubio como la participación de un nuevo actor en la lucha política, Stephen Miller, quien es el subjefe de gabinete del presidente y director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Stephen Miller pasó en menos de una década en Estados Unidos. Este hombre ha delineado la política migratoria de Donald Trump, como cuenta en un close-up que realizó el periodista Obed Rosas, a quien sin embargo y que lo puede consultar. Después de que Trump ganó las elecciones en noviembre, Miller trasladó a su familia a Palm Beach, Florida, y desempeñó un papel importante en la transición, de acuerdo con el periódico The New York Times. Él es, de hecho, el autor de varias órdenes ejecutivas anti-inmigración que incluyen la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y el restablecimiento del Título 42, que permite a Estados Unidos cerrar la frontera con México. The New York Times expuso hace unos meses, en un amplio artículo de Jason Zengerle, cómo Miller trabajó en los 4 años del gobierno de Joe Biden en un grupo llamado American First Legal, uno de los varios grupos de reflexión y talleres políticos creados por antiguos ayudantes de Trump, como el Center for Renewing America, fundado por el exdirector de presupuesto Russell Bove, el American First Policy Institute, creado por la exasesora de política interior Brooke Rollins, y el Project 2025 de la Heritage Foundation, dirigido por Paul Dance, quien trabajó en la Oficina de Administración de Personal con Donald Trump. Ese texto lo va a poder usted consultar Sin embargo, porque son varios hechos que están ocurriendo al mismo tiempo. Estamos viendo lo que está ocurriendo con Venezuela, pero también ayer hablábamos de lo que ocurría con Colombia y está también ya estas versiones que profundiza este artículo de esas intenciones latentes de Donald Trump de atacar a México. Cierra este artículo de New Yorker diciendo que Miller se puso del lado de Rubio, no por un cambio de régimen, más bien fue porque Venezuela ofreció una válvula de escape para la creencia de que el presidente puede simplemente matar a estos tipos como parte de una guerra indefinida contra las drogas y el crimen. La fuente dijo al periodista que escribe este texto: Steven es en gran parte la energía detrás de los atentados. Está a cargo de la cartera del hemisferio occidental, inmigración, asuntos de seguridad y la persecución de los cárteles. Convoca a grupos de trabajo casi a diario. Ha sido muy directo con el Departamento de Defensa sobre lo que quiere ver. Nadie se resiste, agrega el periodista. A Miller le dijeron que no a cosas similares en su primer mandato y ahora ya no tiene quien le diga no, esto no es buena idea. Ahora, para este funcionario, cercanísimo a Trump, los ataques militares contribuyen a expandir el poder del presidente a la vez que refuerzan la narrativa de los inmigrantes venezolanos como enemigos extranjeros, como le expresó un exfuncionario de la administración Trump. Dice: esto se siente como la militarización de la política interna. ¿Cómo se mantiene uno en el poder? Se crea un otro.
Se dice que estamos bajo ataque, se crea un casus belli, se culpa al otro de todo. Esto ocurre mientras se despliega la Guardia Nacional en las ciudades. Se está acostumbrando a la gente a este tipo de acciones. Esto está ampliando la definición del uso de la fuerza. Este párrafo es importantísimo porque refuerza lo que hemos estado comentando. Lo que ocurre con Estados Unidos contra Venezuela no es algo ajeno a todos nosotros, sino es un acto de Estados Unidos que se vuelve un mensaje para el resto de las naciones de nuestro continente, ¿no? O sea, vemos cómo están ocupando Venezuela para decir esto es lo que podemos hacer si queremos, o como ya hay testimonios de la administración pasada de Trump, que es capaz de decir hagámoslo y ni siquiera se van a enterar que fuimos nosotros, que fuimos los Estados Unidos. Entonces, a esto se suma otra nota que sale también en las últimas horas, porque durante una sesión en el Capitolio de Estados Unidos, Marshall Billingslea, un apellido muy raro, él es exsubsecretario para la financiación del terrorismo del Departamento de Tesoro durante el primer mandato de Trump, denunció que hubo dinero sucio del régimen venezolano de Nicolás Maduro para la campaña de Gustavo Petro, apuntando además, y ojo con esto, a que se canalizó el dinero a México y a Brasil. O sea, ya se van viendo las ramas cada vez muchísimo más claras, y pues tampoco es fortuito que de las principales negociaciones de aranceles se han dado con México y Brasil, y ahorita ya los exfuncionarios de Trump están diciendo que el dinero que financió la campaña de Gustavo Petro vino de Nicolás Maduro, de Venezuela, y que el dinero se canalizó hacia México y Brasil. El ex subsecretario detalló que fue dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro en 2022, y que el dinero se entregó a través de nuestro país y de Brasil. De acuerdo con su explicación, indicó que el punto clave es observar al régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por Latinoamérica, y señalan a Venezuela como el culpable. Asimismo, indicó que los recursos ilícitos del régimen habrían servido para financiar otras campañas que él dice socialistas, campañas socialistas en la región. De manera textual dice: una vez que tengamos la democracia restaurada en Venezuela, todo ese dinero de subversión que ha estado financiando las campañas socialistas en la región se agota. También se agotan los ingresos petroleros para el régimen cubano, todo el apoyo a los nicaragüenses. No olvidemos de lo que Ortega le está haciendo al pueblo nicaragüense. Es una farsa. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con Estados Unidos, y es también un aviso de que quizás vamos a ver cómo se agudiza todos estos elementos en el discurso de la oposición, que en los últimos años han estado incansables insistiendo justo en estos puntos en los que Estados Unidos ha venido trabajando. Pero también lo que nos da cuenta este texto, Dani, es que está ahorita ya poniendo en marcha varios puntos que deseó hacer desde la administración pasada, ¿no? O sea, que ya iba poco a poco avanzando en este territorio. Claro que no obtiene la presidencia para que fueran continuos esos 8 años, pero lo que busca ahora es ser más agresivo en las políticas, tomar acciones más directas. Ya recordemos que en estos primeros meses y semanas que empezó Donald Trump con esta administración, lo que hizo fue empezar a firmar varias órdenes ejecutivas, y una de ellas tenía que ver con llamar que eran organizaciones terroristas a los cárteles de la droga. Esto le da capacidad también para empezar a emprender otra serie de acciones. Lo intentó hacer con México. Varios de su equipo, como bien describe este texto, le dijeron no es oportuno, y también la cabeza fría con la que se ha conducido la presidenta Claudia Sheinbaum ha servido para que también pues ya le digan a Donald Trump, no, detén esas intenciones, vamos a buscar otro camino, y el camino y la intención ahora es ver lo que pasa con Venezuela, y ahí también ya cobran mucha lógica todos estos, sobre todo el premio que se le da a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz, teniendo más elementos para decir es momento de sí
entrar a ver qué es lo que está pasando en Venezuela, porque son las ganas que tiene siempre Donald Trump de estar, o el gobierno estadounidense, de estar metiendo las narices en donde no le llaman, y ahora pues con todos estos elementos y cartas a su favor, pues ya tiene ahí la posibilidad de tener acciones más concretas sobre este hecho. Y por el otro lado, no hay que olvidar qué pasa con México, porque también que estamos en este periodo en el cual ya se tiene que dar a conocer esta negociación, y para que no venga otra vez el estira y afloja con un personaje como es Donald Trump. Pues seguramente es eso, ¿no? O sea, no hemos conocido, porque pues son asuntos de seguridad nacional, los detalles exactos de esas llamadas, pero al menos este texto sí habla de flexibilidad que ha calmado a Donald Trump, y no solamente en el terreno de los aranceles, también en el terreno de seguridad, ¿no? Esa estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y que bueno, o sea, es como una manera en que ya ubicó la presidenta en cómo se puede calmar a ese señor tan volátil, tan voluble. Entonces, pues bueno, vamos, ahí tiene ese texto, ojalá pueda ayudarnos a compartirlo porque tiene información muy delicada y desde mi punto de vista puede ser como el aviso de lo que viene, ¿no? De las campañas que vienen y también de esa alerta, ese recordatorio de que en Estados Unidos nunca se puede confiar.